Ni siquiera sabemos que existe el Espíritu Santo. ¿Cómo? No. ¿Qué es eso? Luego, pues, entonces, ¿están bautizados? Sí, Juan nos bautizó. Ah, con razón. Entonces les dijo, necesitan rebautizarse en el nombre del Señor Jesucristo y recibirán el bautizo del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Lo recibieron. Amén. Gloria a Dios. Lo recibieron. Así que hay muchos otros errores que puedo ir comentándoles a ustedes. Bueno, ya que estoy con Juanito, déjenme mejor seguir con él. Amén. Amén. ¿Qué más hizo Juan? Hay una cosa, mira. Juan también fue la soberbia de Juan de seguir estando con el rey, insultándolo, ¿no? Ahí vamos allá. Espérame tantito. No corras. No puedo, le digo, porque yo que me acuerdo de las películas que he visto. Ok. Por eso digo, me acuerdo de esas. Vamos a ver aquí esta balanza. Espero que mis hermanos que vean esta transmisión puedan entenderlo. Así que, bueno, puedan mirarlo, porque no estoy acercando la cámara. Ahora, vamos a ver aquí la vida de Juan. Vamos a ver un poquito la vida de Juan. Esto es, vamos a escribir aquí, durante su ministerio. Durante su ministerio. Aquí vemos, vamos a imaginarnos que es Juan. Estaba bajo un manto ministerial, por así decirlo. Estaba bajo un manto ministerial. Durante su ministerio, estaba durante el tiempo en que el manto ministerial estaba sobre él. ¿Qué es ese manto ministerial? ¿Qué hace con nosotros? Nos respalda, nos protege, nos cerca, nos da seguridad. Tenemos la confianza de que estamos caminando bajo la voluntad directiva de Dios en cuanto a estar obedeciendo ese manto ministerial que hay sobre nosotros. Qué terrible cuando nosotros, con nuestro orgullo y arrogancia, nos dejamos llamar siervos, pastores, ministros por la gente que muchas de las veces nos puede oír por internet o nos puede conocer por algún video en donde nos dieron la oportunidad de compartir un testimonio o algo, y luego por el hecho de que alguien nos llama pastor o siervo de Dios, inmediatamente, hermano, ese cáncer llamado orgullo espiritual se apodera de nosotros y permitimos que nos den ese título y empezamos a practicar cosas que solamente le conciernen a un pastor, a un ministro verdadero. Esto es algo que también necesito ventilar con ustedes, y si me meto por ahí es otro camino que tengo que explicarles por mucho tiempo. No estoy presumiendo, amados hermanos, solamente estoy hablando de cosas verdaderas. Puedo darles textos bíblicos. Yo empecé a los 14 años de edad a predicar, pero no tenía yo una unción dada por un siervo de Dios o por un ministro de Dios que está capacitado para ordenar pastores, si me doy a entender. En este caso, ¿quién es? La hermana Graciela o la hermana Hicks. En este caso, en nuestra familia espiritual de las iglesias del Evangelio de Cristo, la hermana Graciela, la hermana Hicks son las únicas capacitadas por Dios, facultadas por Dios para ordenar a una persona como ministro. Así que yo duré de los 14 años de edad que empecé como pastor, empecé a trabajar como pastor, no ordenado, no estaba ordenado, pero ya estaba yo predicando. Y de los 14 años hasta más o menos a los 22 años de edad fue cuando me ordenaron. O sea, estoy hablando de casi 8 años que duré sin ministrar como ministro. ¿Sí? O sea, no ministré como ministro.
no casaba, no bautizaba, no daba la comunión, porque no tenía yo ese manto que viene sobre el ministro. Así que yo mandaba llamar a algún ministro aquí a esta iglesia en aquellos años para que vinieran a ministrar, o si había alguien que tenía que ser bautizado, yo se los enviaba. Hermano, le envío 2, 3 congregantes que necesitan ser bautizados, yo no puedo bautizar, ¿verdad? Yo respeté el lugar que tenía, ni dejaba que me dijeran ministro. No lo soy un congregante que está enseñando en una iglesia. Eso era yo, un congregante que fungía como pastor sin ser pastor, pero que estaba enseñando. Así que entonces, mientras uno está bajo este manto ministerial, hay el respaldo absoluto de Dios. Así que cuando Juan bautizó a Jesús, entonces aquí lo vemos, ya sin el ministerio. Ya sin el ministerio. Fíjate bien. Ahora vemos aquí a Juanito, pero ya no tiene el manto ministerial. Ahora fíjate bien. Y luego va y acusa a Herodes de vivir en adulterio y lanzar y vociferar un mundo de cosas. ¿Y qué fue? ¿Por qué entonces? ¿Por qué sucedió el hecho de que Herodes hace una fiesta, conoce la historia y bla bla bla, y aquella chamaca, hija de Herodías, aconsejada por su madre, le dice: dile que quieres la cabeza de Juan el Bautista? Pero ya no tenía la cobertura. Exacto. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Por qué cayó en prisión? Yo le decía a usted, platicábamos eso, ayer me preguntaba usted, ¿por qué cayó en prisión y por qué murió prematuramente? Porque él habló ya sin el manto, ya habló sin esa unción de Dios, sin esa cobertura. Entonces, obviamente, cuando él estaba allí, una ocasión les estuve hablando sobre la estatura espiritual de Leviatán. Todas esas predicaciones están en YouTube, ustedes pueden consultarlas. Así que yo les hablé y les dije cómo es que Juan, cuando cayó en prisión, cuando él no entregó el ministerio al Señor, fíjense, él no entregó el ministerio al Señor, entonces él se vio descubierto. Al momento de quedar descubierto, vinieron las escamas de Leviatán que embargaron sus ojos con escamas, con conchas leviatánicas, y él dejó de ver la verdad. Y fue lo que lo motivó a decir esas palabras. Llamó a sus discípulos, a unos de ellos, y les dijo: vayan y pregunten al rabino Galileo, al carpintero ese de Nazaret, vayan y pregúntenle: ¿eres tú el Cristo? ¿O tenemos que esperar a otro? ¿Vieron eso? Y le habló, ¿no? El mismo, su Señor le habló a Juan el Bautista, ¿no? Cuando estaba en su agonía, ¿no? No. O sea, no se le apareció, sino que le habló de sueños. Tampoco. O sea, más o menos es lo que... Tampoco, esos son ya argumentos del hombre. El Señor simplemente sintió tristeza y lástima por él. Y le dijo a los discípulos enviados por él, fíjense, y les dijo simplemente: vayan y háganle saber a Juan las cosas y maravillas que ustedes acaban de ver que se están haciendo con la gente. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos alaban a Dios, los cojos saltan delante de Dios, y los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Vayan y digan eso, vayan y den ese reporte. Juan, aún así, murió prematuramente y nunca aceptó a Jesús como el Hijo de Dios, como el Yeshua HaMashiach.
Amén. Así es de que no está. Él no va a estar en la esposa. Él fue salvo. Y como vuelvo a repetir, estamos con la historia de Juanito, pero déjenme decirles, Juan no se perdió para irse al infierno. Y ayer yo les decía, no necesitan ustedes decir que se perdieron y que forzosamente se vayan al infierno. Les dije, la gente que va a estar en los cielos nuevos y en la tierra nueva son gente que se perdieron. ¿Por qué se perdieron? ¿Por qué digo eso? Porque no llegaron a la esposa, que era el alto llamamiento que Dios nos ha hecho a toda la humanidad en forma de predestinación. Pero el no llegar a ser la esposa e irnos a formar parte de los habitantes del cielo nuevo y la tierra nueva es habernos perdido de no haber llegado a la esposa. Espero que lo entiendan. Así que Juan únicamente, hermano, en base a que él obedeció en parte su ministerio hasta donde él llegó, obedeció como debió haberlo hecho. Eso le salvó y le ayudó para llegar a convertirse en el amigo del esposo, cuando que pudo haber sido la esposa. Así que bueno, como pueden ustedes ver, hay tantas cosas tan maravillosas que todo el tiempo necesitamos estudiar en la palabra de nuestro Dios. La historia de Juan es muy conmovedora, mis hermanos, muy conmovedora. Para muchos la ignoran y consideran a Juan un hombre excelente. Yo no estoy desmeritando a este hombre, simplemente estoy tomando su lección, la lección de su vida, para aplicarla a mí y que no me pase lo mismo que a él. Si el Señor viniera y me dijera, Daniel, hasta aquí llegaste, siéntate, es más, siéntate hasta allá atrás, no te necesito aquí adelante, siéntate hasta allá atrás. ¿Qué creen que debo de hacer? Obedecerle. Pero muchos por eso se van a perder, porque han hecho de su ministerio un ídolo y no están dispuestos a dejarlo. No están dispuestos a dejar a las almas que se vayan con otro pastor del mismo movimiento, del mismo camino crucificado. No están dispuestos y van y corren para dar un reporte falso, malvado, torcido. Me están robando mis almas, me están robando mis almas. Mis almas. Yo todo el tiempo he creído que son de Dios. Y así quiero creerlo siempre. Así que si de alguna manera yo les doy varazos a ustedes, sé la medida de los varazos, porque debo de entender que estoy dando varazos con la palabra a los hijos de Dios, no a los hijos de Daniel. Sé que ustedes son los hijos de Dios y sé que debo respetarlos y que debo ser un siervo para ustedes, no ustedes un siervo para mí. Ustedes son los que tendrían que tronarme los dedos y no yo a ustedes, porque ustedes son los hijos del rey y yo soy el siervo nada más. Bendito sea el Señor. Amén, aleluya. Así que, amados hermanos, pues gracias sean dadas a nuestro Dios. Hablando pues entonces de este ministerio de siervos, tenemos entonces que cada uno de nosotros, amados míos, debemos ¿qué? Convertirnos en un siervo. Convertirnos en un siervo. Así que, ¿cuál es la primera lección que debemos aprender aquí? Que yo soy un siervo y que yo soy un portero. Y es exactamente lo mismo que ustedes son. ¿Cómo debo presentarme, hermanos, delante del Señor? Gabriel fue y preparó a Zacarías. Preparó el corazón de Zacarías. Esto es muy emocionante. Gabriel simplemente dijo: Zacarías, escucha, quiero decirte algo. Vengo de estar en la presencia del Señor. De allí vengo. Puedes ver todavía el arco iris que me rodea. Puedes ver la gloria que destello. No es mía. Vengo de la inmediata presencia de Yahweh. Así que
amados, alguien que acaba de estar ante la presencia del Señor siempre será capaz de bendecirlos y prepararlos para que sean porteros de Dios, y que usted a la vez llegue a enseñar a sus hijos como lo harían después ellos con sus hijos futuros. Amados, por eso les digo que hace tiempo les enseñé algo de la vida de Juan el Bautista. No creo que haya sido grabado porque fue hace muchos años, y no creo que hayamos tenido el equipo para ello en aquel tiempo. Pero si Dios me lo permite, voy a tratar de ventilar en orden los acontecimientos de la vida de Juan el Bautista. Para ser un buen portero, la primera cosa que tiene que usted hacer es estar preparado. Vea eso, estar preparado. Vivir una vida de separación. Y acabo de enseñar hace poco, no tiene ni 2 meses, les estuve hablando sobre el poder de la separación, la importancia que Dios nos demanda de que vivamos en una completa separación. Amados míos, estamos en un mundo donde la gente no quiere ser separada de Él. La gente está totalmente hipnotizada, por no decir otra palabra. Bueno, de todas maneras, están idiotizados con el mundo, están tan idolatrados con el mundo que no quieren separarse para nada de las cosas del mundo. Ustedes quieren vivir una vida dual y creen que con eso es suficiente y creen que con eso están agradando a Dios. Pero amados, no pueden, la Biblia dice, no pueden servir a 2 amos. Ustedes terminan de predicar y corren al cine o corren a un bar familiar y apenas terminó de predicar o oír la predicación cuando ya está pecando con los ojos, con la lengua, con las manos, etc. O lo hace antes o lo hace después. Yo lo tuve que aprender con experiencias muy duras que el Señor me golpeó. Porque terminaba de ver la televisión y me apuraba y decía, ay, que no pasen tantos anuncios porque ya tengo que ir a predicar. Y ahí estaba viendo la película o viendo lo que me interesaba ver a mi carne, y ya apenas terminaba el programa y los hermanos ya estaban orando y subía yo al púlpito y decía yo, de cualquier manera estoy sirviendo a mi Dios. Pero esa es abominación. No se puede hacer estas 2 cosas. Y el Señor me golpeó muy duro y puso su dedo en la llaga y me dijo, si no cortas con esto, yo te voy a cortar a ti. Si no cortas con esto, yo te voy a cortar a ti. Y por un tiempo pensé que quise hacerme el turista de que no oía yo la voz de Dios o que no lo entendía, hasta que el Señor tomó otro recurso y me hizo saber que Él era Él hablándome. Así que tuve que dejar todo eso. Y si ustedes, amados míos, no quieren vivir una vida de separación, hermano, Dios hará lo mismo, porque Él no cambia, Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y sus recursos y métodos son los mismos. Él no va a darnos una Biblia futura. Él es la misma palabra de Dios que nunca pasará. Así que, hermanos, necesitamos aprender a vivir en separación, y es lo que menos la gente cristiana, es lo que menos quiere. Es más fácil abrir las puertas a esas modalidades mundanas, paganas, cristianas entre comillas. Es más fácil que le abran las puertas y abrirle las puertas al mundo para que el mundo venga a la iglesia, sin necesidad de que la iglesia se vaya al mundo. El mundo está viniendo a la iglesia sin que tú te salgas de tu iglesia. Por eso el Señor Jesús en el libro de Apocalipsis está tocando la puerta, porque Él está fuera de la iglesia, está fuera. Él no va a compartir su gloria con todas las mundanalidades y banalidades que están entrando en las iglesias cristianas. Así que, amados, es algo muy tremendo lo que está sucediendo en este tiempo. Hermanos míos, estamos en el tiempo en que necesitamos alejarnos de todas estas cosas. ¿Saben por qué se dividen los miembros de una iglesia? ¿Saben por qué se dividen? Por separación. Aquellos que escogieron separación tuvieron que abandonar aquella iglesia y han empezado a reunirse con nosotros aquí en el camino crucificado.
Lo malo es que cuando esa gente se sale de su iglesia, aunque sea del camino crucificado, si no son atendidos, si no son atendidos como deben de ser por un buen pastor, ellos buscan otro. Pero entonces el celoso aquel o aquella arremete fuertemente y convierte su enemigo, convierte a ese pastor, lo convierte en su enemigo. Y dice: me estás robando mis almas. Pues cuídalas, ingrato. Cuídalas, ingrato, cuídalas. No tienes por qué herirlas, no tienes por qué maltratarlas. Tienes que tratarlas con amor, tienes que tratarlas con cariño, con ternura, como si fueran hijos y no como si fueran cualquieras. Recuerda que son los hijos de Dios y que tú eres el siervo y que no tienen por qué servirte a ti. Tú tienes que servirlos a ellos. Ese es el trabajo de un pastor. Pero eso sí, cuando tus almas se van y se vienen a otra iglesia, aunque sea del mismo camino crucificado, te levantas como energúmeno y como poseído por demonios y te pones lleno de cólera e ira. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no te humillas y le preguntas: hermana, familia González, ¿por qué se fueron? ¿Por qué se han ido de la iglesia? ¿Por qué se han ausentado? Pero dice uno: yo, el pastor, irlos a visitar a su casa, jamás. Me necesitan como pastor, saben dónde me encuentran. Y eso sí me encuentran, porque tengo muchas cosas que hacer. Pero las almas tienen hambre, las almas gimen por tener un pastor que no tienen. Tienen a alguien que nada más lo están manteniendo de gratis, entregándoles con amenazas los diezmos y las ofrendas, pero no cumplen con su trabajo ministerial. Y cuando viene la separación, se enojan, porque las almas pueden oler la palabra, pueden percibir la palabra, pueden oír la palabra y dicen: oye, es la misma familia espiritual, es el mismo camino crucificado, vámonos para allá, mira, vámonos para allá. Yo tengo hambre, estoy muriéndome, perezco por el hambre de la palabra de Dios, vámonos para allá. Y entonces aquel o aquella o aquellos se levantan como energúmenos y convierten a esa iglesia en su enemiga. Pero ¿por qué no van y dicen: pastor, 2 congregantes míos están aquí con usted, me gustaría hablar con ellos? Adelante. Y llevarlos allá y decirles: hijos, ¿por qué se fueron? ¿En qué fallé? ¿En qué fallé para que ustedes se hayan salido de la iglesia? Pero ¿ven eso? ¿En qué fallé? Eso jamás lo dice un pastor. ¿En qué fallé? ¿Dónde estuvo mi falla? Y tanto para que lo diga hasta con lágrimas de los ojos. No, qué barbaridad. Pero la separación muchas veces es buena, hermanos. Al principio se sufre y empiezan a llevar la carga, pero al poco tiempo, si su anhelo, si su plan era salirse para perfeccionar su vida en Cristo Jesús, Dios justificará su separación. Dios justificará su separación. Amén, aleluya. Si su separación fue porque odia a su pastor, si su separación fue porque odia a los congregantes, si su separación fue porque tuvo un problema verbal y a golpes con alguien en la iglesia y usted se va a otra iglesia del mismo camino, Dios no lo va a justificar, hermano. Dios no lo va a apoyar, téngalo por seguro. Usted necesita primero ir allá de donde vino, arreglar su asunto, quedar bien con todos, pedirle perdón a quien tenga que hacerlo. Y si ya le nace a usted ahora sí un verdadero deseo de separarse, bueno, hágalo. Y va a ser como aquí, va a ir con el manto de la unción del Señor. Hay muchas cosas, hermanos, que necesitamos aprender en nuestro diario vivir. Gabriel trajo un mensaje desde la presencia de Dios. Lucas 1:13, si lo pueden ver ahí. Juan trajo un mensaje desde la presencia de Dios y quedó plasmado ahí por el evangelista Lucas y le dijo:
¿Ah? Mas el ángel le dijo a Zacarías: Zacarías, no temas, no tengas miedo, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo, y llamará su nombre Juan. Hasta el nombre trajo para ese hijo. Bendito el Señor. Le dijo que Juan, su hijo, iba en tiempo futuro, iba a ser un portero del Señor. Amados, solamente las gentes que se separan exclusivamente para el Señor pueden llegar a convertirse en porteros de la majestad de Dios. ¿Oyeron eso? ¿Quiénes dije? ¿Quiénes? A ver, que quede claro. Los que se separen. Los que se separen del mundo, de la carne, del diablo. Los que tengan que separarse de lo que tengan que separarse. ¿Cuánta gente está ahí sufriendo en su iglesia? Muriendo de hambre, de inanición, porque no hay palabra. Aunque la hermana Gil nos ha heredado, híjole, hermanos míos, un cúmulo enorme, eternal de palabra, pero aún así no predican. ¿Y qué dicen? Pues Dios juzgará al pastor, no a mí. Mentiras, hermano. Mentira, porque Dios ha abierto varios lugares donde puedes salirte, separarte de donde tengas que separarte e ir a la misma iglesia del Camino Crucificado y congregarte ahí, presentarte: pastor, vengo de voluntad a reunirme aquí con ustedes. No vengo a hablar de la iglesia de donde vengo. No vengo a chismear. No vengo a poner en mal al pastor. No vengo a hacer nada de eso. Vengo porque tengo necesidad de palabra. Y Dios me ha hecho saber que usted está teniendo palabra. Como yo le he comentado al compañero que tengo en el trabajo, sí sabe de algo, pero le falta mucha palabra, no creen los pastores, digo, la palabra. No, es que ellos hacen su cuento, ¿no? Tú sabes que Dios se unge a una persona dándola el Espíritu Santo. Pues sí. Y afortunadamente. Afortunadamente él es muy cerrado. Y se lo he dicho, digo, si has leído la Biblia, eres como un necio. Tú te quieres abrazar a la Biblia, pero no dejas que uno te explique algo que es bueno para ti. Pues claro. Y miren, hermanos, afortunadamente existen, no sé por dónde, solo es buscar buenos pastores. Sí los hay. Amén. Sí los hay, hermano. No sé por dónde estén, pero de que los hay, los hay. Así que, amados hermanos, el Señor le dijo a él, ¿verdad? Tienes que vivir en separación. Así que Juan el Bautista vivió en el desierto. Conocen la historia. Juan vivió en el desierto. En otras palabras, él se separó aún de su propia familia, amigos y de la misma gente. ¿Vivía en qué? En separación. Si usted va a ser un verdadero portero del Señor, usted tiene que alejarse de la gente. No se vayan a los extremos y quieran desaparecer para siempre. Yo estoy solamente con ustedes de vez en cuando, pero vivo una vida de separación. Vivo una vida de separación. No estoy todo el tiempo con ustedes, ni ustedes conmigo. Por un lado sería maravilloso, pero por otro lado ustedes tienen que aprender sus propias lecciones y experiencias, y yo las mías. Así que miren ustedes, es por esto que puedo venir de la separación del Señor. Es por ello por lo que puedo venir de esa presencia y de separación de la gente, para estar en unión con mi Señor, conociendo las necesidades de ustedes y sabiendo lo que hay que decir y lo que tengo que enseñar. Si no vivo en separación, hermanos, y estar en la presencia de Dios, ¿qué podré enseñarles? Si comparto mi vida con ustedes en sus deportes favoritos, en sus fiestas y en sus convivios y en todo aquello, y no me separo de ustedes para estar en presencia de Dios, ¿cómo sabré sus necesidades de ustedes? ¿Cómo sabré lo que Dios quiere que ustedes oigan de la palabra? Un pastor, un portero de Dios, tiene que vivir en separación. Ustedes dicen, no, yo tenía un pastor que ese sí era pastor.
dejaba de predicar por llevarnos a jugar fútbol, básquetbol, ir a natación.